Yo quiero decir que a mí me alegra mucho esta reunión y me alegra muchísimo, maestro Rigobón, que usted traiga hoy unos resultados para ser compartidos con los actores del mercado. Durante la campaña presidencial se hizo muy famosa esta discusión por un debate en el que le pregunté a algún contendor sobre cuál era su agenda para los mercados de capital. Bueno, no volvamos a esas preguntas, pero lo cierto es que para mí era parte prioritaria de la agenda traerle a Colombia una discusión sobre la situación de los mercados de capital, cómo hacerlos más profundos, cómo hacerlos más robustos, cómo hacerlos más líquidos y sobre todo poderle mostrar al pueblo colombiano que este no es un tema que repose solamente en el interés de los banqueros o de los inversionistas institucionales, que esta realmente es una conversación sobre un modelo de país y sobre todo que el desarrollo de los mercados de capital es fundamental porque une el ahorro colectivo hacia el desarrollo empresarial cuando se estructura de la manera adecuada. ¿Cuáles fueron las preocupaciones que nosotros manifestamos a lo largo de una larga campaña? En primer lugar, mi mayor preocupación es que si bien tenemos una economía que ha ido creciendo en las últimas 2 décadas, lo cierto es que los mercados de capital, como proporción al tamaño de nuestra economía, son bastante pequeños. La segunda preocupación, que si bien nosotros nos hemos sentido contentos porque los mercados han tenido un marco regulatorio que uno podría decir tiene lineamientos bien estructurados y son acordes con buenas prácticas internacionales, lo cierto es que el número de emisores en Colombia es un número bastante pequeño en comparación con otras economías de América Latina y por supuesto con otros mercados emergentes y ni hablar con los demás miembros de la OCDE. La otra preocupación es que nosotros llevábamos demasiado tiempo en el país limitados al número de ofertas públicas iniciales, un número realmente pasmoso que no obedece a un país que quiere de manera dinámica ver más desarrollo empresarial. Y preocupaba además que la mayor capitalización en los mercados se ha concentrado en no más de 10 empresas. No nos equivocamos si decimos que cerca del 78% de esa capitalización está concentrada en un número que no supera 10 empresas. Todas esas reflexiones fueron las que a mí me motivaron a plantear este tema en la agenda de un gobierno que quiere promover el emprendimiento y que entiende que un país solamente se consolida en un modelo emprendedor cuando logra que los mercados de capital le permita a las empresas en expansión encontrar en los mercados de capital fuentes de financiamiento de largo plazo y en mejores condiciones. Por eso le dije al ministro Carrasquilla y a Luis Alberto, hagamos este trabajo rápido, pero hagámoslo además no con la idea, porque muchas veces nos ocurre que tenemos misiones que traen grandes recomendaciones y que después se quedan en los anaqueles porque ocurren tarde en los gobiernos o sencillamente porque se hacen para complacer a la galería. Yo lo que les pedí es convoquemos una comisión con los mejores, con unos resultados rápidos que podamos interpretar y materializar, y también se lo dije al ministro Carrasquilla, ojalá podamos hacer la mayor adopción de medidas por vía decreto para no tener después que someternos a un largo camino en el legislativo. Pero es natural que nosotros tenemos normas que son del año 2005 o del año 95, como le hemos hablado muchas veces con Juan Pablo Córdoba, que también requieren ser actualizadas. No obstante, en la medida que la misión también iba avanzando, íbamos teniendo conversaciones relacionadas con la modernización del sistema regulatorio que después se encontraran con las conclusiones. Y yo aquí, apreciado superintendente Castaño, quiero felicitarlo porque creo que las decisiones que se han tomado en lo que ahora se llama coloquialmente el sandbox,
nunca he visto a nadie decir la arenera, pero bueno, veámoslo en el sandbox, sirve mucho porque nos permite adaptar medidas regulatorias a nuevas caracterizaciones de los mercados financieros. Y creo que se encuentran en buena hora con las recomendaciones, profesor Rigobón. Creo además que tenemos retos grandes desde el lado público. Y hoy lo quiero plantear, porque eso lo dijimos el año pasado en la reunión de la Bolsa de Valores de Colombia. Yo quiero ver más entidades públicas saliendo al mercado público para que eso también le imprima mejores estándares de gobierno corporativo y una mejor y mayor supervisión por parte de la sociedad. Y eso nos lo hemos tomado en serio. Y de hecho, una de las tareas que estamos próximas a abordar con el liderazgo del ministro Carrasquilla es la consolidación de una holding financiera del Estado que nos permita también tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza y por supuesto para generar mucha confianza por parte de todos los actores, pero que empieza por un mandato que ya se lo dimos al Banco Agrario. Yo quiero ver al Banco Agrario haciendo ese ejercicio porque eso le da mucha credibilidad como institución y lo propio debe ocurrir con otras empresas industriales y comerciales del Estado. Y no puedo dejar de hacer una mención también muy importante. ¿Cómo podemos hacer un camino menos tortuoso y quizás mucho más ágil para que las empresas puedan ver en los mercados de capital realmente un camino de salida? Lo que aquí ustedes llaman exit strategy. Y mi invitación es a que nosotros podamos tener una regulación que garantizando los más altos estándares en términos de gobernanza sea menos costosa para las empresas el poder salir y encontrar esta avenida. Eso es lo que le ha permitido a países como Brasil o como Chile o recientemente México abrirle más caminos a medianas empresas, sobre todo en sectores de innovación tecnológica. Creo que ahí tenemos mucho que aportar. Y hay un tema, maestro Rigobón, que usted seguramente lo ha tratado con el ministro, lo hemos venido hablando con Alberto y lo hemos venido hablando también con el superintendente Castaño, que así lo planteamos en la reunión de Asobancaria Santiago, y es que tengamos rápidamente un documento COMPES con el apoyo de nuestra directora Gloria Alonso, donde abordemos dos temas. El tema de educación financiera, por un lado, y los temas también de fintech y tecnologías asociadas con el desarrollo de los mercados financieros. Porque seguimos siendo un país donde desafortunadamente el populismo en los últimos años llevó a que se borrara el camino recorrido en materia de educación financiera. Yo recuerdo viniendo a algunos de los eventos gremiales a este mismo hotel y encontrándome hace 2 años con la idea de sacar de la medición de las pruebas PISA la educación financiera, porque como quedamos de último estaba distorsionando el resto de las pruebas. Y recuerdo algunos congresistas que decían que la educación financiera no servía para nada porque eso era educar a los niños para que quedaran sometidos a los bancos. Ahí está la torpeza de algunos. Nosotros creemos en la educación financiera, porque si hay educación desde edad temprana, lo que le estamos enseñando a los niños en un país es el sentido del ahorro, la importancia de un sistema pensional, la importancia de un sistema de cotización, el cómo calcular una tasa de interés, el cómo saber diferenciar productos y, entre otras cosas, saber valorar el ahorro de largo plazo en la sociedad, que son fundamentales también para el desarrollo de los mercados de capital. Dicho todo eso, yo espero que estas recomendaciones, maestro Rigobón, que las estamos anhelando, queremos implementarlas rápidamente. Y yo espero que para estas agendas no exista color partidista ni color político, porque la modernización de los mercados de capital es un tema estructural de país. Doctora Rosario, ¿cuántas veces lo hemos hablado en los reportes de competitividad? Esta es una tarea pendiente y que también es fundamental para la competitividad de nuestro país. Y quiero cerrar diciendo esto. A mí me parece que el Estado, sobre todo en los últimos años, ha sido muy complaciente con la idea de tener unos mercados de capital altamente dominados por la renta fija. Entre otras cosas porque la captura, por supuesto, el Estado para hacer sus emisiones de deuda. Pero la tarea nuestra como gobierno no es el camino fácil.
Nosotros nos hemos ido caracterizando en el último año por ser un país que tiene un gran apetito los inversionistas internacionales, pero también es nuestro deber abrir un mercado de renta variable que sea muy dinámico, porque es una forma también de sembrar una diversificación de los mercados para los mismos inversionistas cuando miran hacia nuestro país. Dicho estas reflexiones, me parece importante también señalar que esta misión llega al primer año de nuestro gobierno, cuando también hay muchas cosas que a nosotros nos hacen sentir que vamos por el camino correcto, no con conformismo desde luego, pero creo que son mensajes que también entusiasman frente a Colombia. Mientras otros países de la región están castigando y golpeando a la inversión con discursos que parecieran reeditarse en los años 80, nosotros estamos apostándole a la modernización de nuestra economía. El año 2017, apreciados amigos, cerró con un crecimiento del 1.4%. En el año 2016 y 2017 llegamos a tener déficits fiscales del orden del 4% del PIB. Llegamos a tener, yo veo aquí a los codirectores del banco, niveles de inflación que superaban el 5 o el 6%, casi llegando mucho más allá de esto. Y recuerdo además que veíamos una gran desaceleración, apreciado doctor Bruce, del sector industrial, del comercio, y veíamos también cómo se reducía la inversión en sectores como el de hidrocarburos. Un año después, yo puedo decir con tranquilidad que hemos logrado en los primeros trimestres de nuestro gobierno duplicar ese crecimiento y llegar al 2.8. Nuestra expectativa este año, como le hemos hablado tantas veces, es llegar al 3.4, al 3.5, al 3.6. Y yo sé que muchas veces esa es una discusión que es propia de los analistas, pero seguimos manteniendo el optimismo de llegar allá. Lo cierto es que la región va a crecer escasamente al 0.5 y si salen las cosas muy bien al 1%. Eso muestra además la resiliencia de lo que es Colombia en medio de ser el país que ha asumido la más grande crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Pero eso muestra que Colombia va por un camino positivo. En materia fiscal, que yo he notado algunos analistas que se vuelven analistas después de que practicaron lo contrario cuando estuvieron en el gobierno, pero eso es normal, porque como diría un célebre economista, los economistas se la pasan la mitad de la vida prediciendo lo que va a ocurrir y la otra mitad explicando por qué no ocurrió lo que dijeron que iba a ocurrir, pero esa tampoco es la discusión hoy. La discusión de fondo es que en un año, pasamos de un déficit fiscal que a mi juicio era bastante preocupante, a llegar al 2.4% del PIB, que es nuestra meta este año, y óiganmelo bien, llegar al primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal, cercano al 0.6% del PIB. La mayor demostración que puede hacer un gobierno también de responsabilidad fiscal, mucho más en estos momentos. Y además mostrando que en un año hemos tenido la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal. ¿Cómo me hubiera gustado ver a los analistas que guardaron silencio cuando llegamos al 4%, escucharlos con la misma preocupación que tienen ahora cuando llegamos a un superávit fiscal primario por primera vez en 7 años? Esas son discusiones que yo creo que son bastante propicias. Pero además me alegra muchísimo ver que en el primer trimestre del año la inversión extranjera directa creció 68.7%. Me alegra ver que cerramos el 2018 con el mejor año del turismo en nuestra historia reciente y que este año será aún mejor. Y me alegra ver, doctor Bruce, al sector industrial recuperarse después de procesos muy duros donde ese déficit fiscal se financiaba a costa de mayor carga tributaria para las empresas. Algo que también se ha corregido y que también es una buena señal que le da Colombia al mundo. Y déjenme concluir con esto. Las buenas noticias son para entenderlas, no para ser triunfalistas, sino para perseverar.
Por eso también hoy puedo decir que frente a la noticia de esta mañana de la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, primero, a mí me parece que es un reconocimiento a una gestión muy grande que han hecho miles de personas. Nosotros empezamos el gobierno pidiendo un estudio intercensal que nos decía que teníamos 209.000 hectáreas de coca. Se hizo un esfuerzo titánico porque recibimos 23 grupos de erradicación manual, cerramos el año con 100 y logramos por primera vez en 7 años parar un crecimiento exponencial y tener por primera vez una reducción. ¿Podemos con eso dar la vuelta olímpica? Ni más faltaba, pero es una demostración también que vamos por el camino correcto y lo seguiremos haciendo. Nuestra agenda, que combina legalidad, y en eso está la lucha contra el narcotráfico, la defensa de los principios democráticos para que se restituya la democracia en Venezuela, la lucha contra la corrupción, es una agenda de nuestro gobierno. El emprendimiento, el promover la micro, pequeña, mediana y gran empresa, es una bandera de nuestro gobierno. Que por cierto, ministro Carrasquilla, también quiero hacerle a usted un reconocimiento, porque el ministro Carrasquilla, que tiene un humor negro y hay que sabérselo entender muy bien, el ministro Carrasquilla, con toda la razón, le habló a Colombia cuando se hizo la ley de financiamiento, que necesitábamos un régimen simple para el desarrollo empresarial que permitiera la formalización y que obviamente permitiera que las empresas más pequeñitas tuvieran esas tarifas diferenciadas para poder crecer. El anterior monotributo no llegó, sin mal no me equivoco, ni siquiera a 200 empresas registradas. Ya en este régimen simple tenemos miles de empresas que han entendido este camino. Estamos viendo además muchas empresas llegar rápidamente a la facturación electrónica, buscando también el mecanismo y el incentivo de devolución, también para dar ese paso a esa economía digital que se necesita en términos de facturación. Y quiero resaltar que todo este esfuerzo que se ha hecho en materia de legalidad y emprendimiento también tiene un objetivo de equidad. Y quiero también aquí vincular la discusión con los mercados de capital, porque a veces parece que cuando se habla del desarrollo de los mercados de capital es como si fuera solamente una discusión de números y de estados financieros. No, una sociedad que logra desarrollar los mercados de capital también logra traer fuentes de inversión que a su vez mejoran ingresos para hacer una mejor focalización de los recursos en lo social. Y en un año, apreciados amigos, donde también digo, en un año no se cambia el mundo, ni más faltaba, pero en un año ya hay más de 47.000 jóvenes que están yendo gratuitamente a la universidad pública. En un año le hemos llevado el agua potable a más de 400.000 familias. En un año hay 450.000 familias que están viendo por primera vez el saneamiento. En un año hemos entregado más subsidios de vivienda a través del sistema financiero que en todo lo que se hizo en los 4 años anteriores. Y en un año hemos podido ver que más de 50.000 familias mejoran su vivienda. Y acabamos además, óiganlo bien, de lanzar el esquema de punto final en el sistema de salud, que también va a ser realidad gracias a los mercados financieros por las decisiones que se han adoptado en materia del manejo de deuda. Todo esto es lo que nosotros queremos seguir construyendo para nuestro país, y yo espero, maestro Rigobón, que lo que usted nos va a compartir hoy se convierta para nosotros en una importante carta de navegación, porque el desarrollo de los mercados de capitales para nosotros es parte central de nuestra agenda de emprendimiento. Muchísimas gracias.